Bueno, hermanos y hermanas, es hora de alabar al Señor. Entonemos nuestras voces con gozo, con denuedo y con júbilo. Vamos a alabar al Señor de señores. ¡Aleluya! Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo como el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo como el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y este gozo no va a parar, no va a parar. Y este gozo no va a parar, no va a parar. Y este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Y este gozo no va a parar, no va a parar. Y este gozo no va a parar, no va a parar. Y este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. ¡Gloria a Dios! Él es Jehová de los ejércitos. ¡Jehová! Él es mi Dios. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria Él nos ha dado ya. Con su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay alma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay alma que nos pueda derrotar. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria Él nos ha dado ya. Con su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay alma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay alma que nos pueda derrotar. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
presencia es tan dulce. Yo sé que estás aquí, tú estás aquí, sanándome a mí. Tu presencia es tan dulce. Yo sé que estás aquí, aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estaré confiado en mi Salvador. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estaré confiado en mi Salvador. Levanta tus manos y dile: tú estás aquí. Si lo crees, dile: Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, sanándome a mí. Tu presencia es tan dulce. Yo sé que estás aquí. Linda Vázquez. Confiado en mi Salvador. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estaré confiado en mi Salvador. Señor, solo en ti confiaremos, Padre. Solo en ti. En mi Salvador, aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estaré confiado en mi Salvador. Él estará contigo en la prueba, Él estará contigo en la prueba. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, estaremos confiados. Estaremos confiados. Aunque venga la prueba, David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, aunque el enemigo diga lo que diga, Dios te sacará adelante. Dios te sacará adelante. Habrá alguien que diga amén. Dios te va a sacar adelante. Aunque tu propio vecino te haya dicho que no sirves para nada, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Si lo crees, da un grito de guerra.
Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, en este precioso día, es 10 de enero del año 2021. Es una alegría estar reunidos por este medio. Eric Porta decía, aunque venga la prueba, aunque venga el dolor, y nos recordaba el precioso Salmo 23, así también Isaías en el capítulo 25, prorrumpe en alabanza y en adoración, diciéndole al Señor, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Qué lindo, hermanos, poder reunirnos por estos medios, las redes sociales, y poder estudiar juntos la palabra de Dios, poder juntos adorar y alabar al Señor, que el Señor bendiga tu vida. En medio de todo esto que estamos viviendo ya desde el pasado año, y hemos comenzado este año con una gran cantidad ya de conocidos, hermanos, amigos, colegas, familia, en medio de esta pandemia. Así que Dios les bendiga y que nos guarde en este día. Gracias por conectarse. Voy a revisar un poquito el audio. Me informan que no se escucha, pero voy a ver el audio. Sí, se está escuchando perfectamente. Gracias por aquellos que nos avisan. Pero quiero aprovechar de enviar un saludo a todos los que se están conectando. Déjenme ver el audio nuevamente. ¿Todo está correcto? Todo. Bien, si me reportan, sí, gracias hermanos por decirme que está bien. Seguramente la hermana que nos está reportando está mal su dispositivo. Gracias, ahora sí, gracias. Estoy revisando el audio para que todo salga bien. Pero bueno, ahora sí, mando un gran saludo, un fraternal saludo. Hermana Juana Arias, gracias. Hermana Rosita, Dios te bendiga y nos alegramos que estés bien de salud allá en México. Hermano Ángel y Norma Serrano, un abrazo fraternal con ustedes. Aquí vemos varios. Desde Bolivia, mi querido hermano Marco Antonio Claure, gracias por conectarte. Grandes recuerdos, hermano Marquito. Un gran abrazo, hermana Celia. Hermana Esperanza, allá en Wyoming. Dios te bendiga. Qué lindo. Hermano David Reynoso en Santana, en el condado de Orange. Un gran abrazo, hermano. Te recordamos con mucho cariño. Allá, Ale, ¿cómo estás, hermano? Allá en la costa este. Hermana Maggie Viñas, también un gran saludo. Pastora Mirbella, también gracias por conectarte. Te mandamos un fraternal saludo. Hermano Israel, qué lindo verte en las redes sociales. Y hay muchos que están conectando. Hermano Luis Ortiz también. Vemos Pastor Luciano, un gran abrazo allá en Victorville. Está frío hoy día por esa región. Un gran abrazo a todos los que se conectan semana a semana, nuestra congregación. Hace casi un año que no nos reunimos físicamente. Hablaba en esta semana con algunos miembros hermanos de la congregación. Ya casi un año comenzó la pandemia y bueno, este ha sido el medio por el cual hemos estudiado la palabra de Dios y hemos perseverado. Bueno, este es nuestro segundo servicio del año, amados hermanos, y he propuesto en mi corazón algo que creo que le va a dar un objetivo y una meta en nuestro ministerio en este año.
En medio de tantas palabras, tanta palabra que estamos escuchando, pienso que este es un periodo en el cual personalmente pienso que debemos predicar palabra de esperanza. Nuestro lema como iglesia es fe, amor y esperanza. 3 virtudes que son importantes, que provienen de Dios y que se deben manifestar en nosotros como una comunidad de fe, que amamos y creemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, probablemente usted va a escuchar siempre palabra de fe, de amor y de esperanza en el mensaje. Y hoy quiero comenzar compartiendo otra de las grandes declaraciones de fe que encontramos en la Biblia. La semana anterior hicimos referencia a las palabras de Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, cuando él reconoce, haciendo un alto en medio del cotidiano vivir, cuando dice: sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Es alguien que tiene una relación con Dios. Es alguien que ha seguramente, como el profeta Jeremías, ha afirmado su corazón en Dios en medio de todas las circunstancias. Por eso va a terminar diciendo en esa porción: Dios es todo para mí. Hemos predicado de eso la anterior semana, pero ahora, como es el corazón de Jeremías, quiero invitarte a ir al libro de Isaías en el capítulo 26, versos 3 y 4, cuando encontramos otra declaración de fe. Pero la característica de este texto, de esta porción, versos 3 y 4, es que parece ser una exhortación en medio de todo. Y comienza diciendo la bendita palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso dice el verso 3. Y el verso 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Qué declaración más preciosa de Isaías en un contexto sumamente difícil! Porque si tú revisas los capítulos precedentes del capítulo 26 del libro de Isaías, vas a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 23, una proclamación contra Tiro. En el capítulo 24 vas a encontrar a una inminente, juicio sobre la tierra. Y hace también Isaías un alto en el capítulo 25 cuando levanta su alabanza a Dios, haciendo memoria de la historia. Y en medio de esa historia, los consejos que Dios había dado, las palabras de exhortación. Y por eso él se detiene, así como Jeremías, y puede afirmar en el verso 1 del capítulo 25, cuando dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza, Señor. Tú no fallas, en otras palabras. Por eso, ahora el capítulo 26 se presenta como un cántico de salvación, y el verso 3 y 4, lo que hemos leído, comienza diciendo Isaías: tú guardarás en completa paz. Diga amén conmigo. A aquella persona, aquel justo va a aclarar, cuyo pensamiento en ti persevera. Y subraye la palabra perseverar ahí en su Biblia, hermanos, porque está marcando una actitud del corazón de aquellos que le aman y le buscan a Dios. Amén. ¿Por qué dice? Porque en ti ha confiado. Yo le podría añadir: ha aprendido a confiar en medio de todas las circunstancias de la vida. Por eso el verso 4 va a exhortar diciéndonos hasta el día de hoy: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si pudiéramos parafrasear para entender en nuestra manera
cotidiana de hablar, diríamos estos dos versos, hermanos: Dios hará vivir, va a hacer vivir en paz, en shalom, a quienes le son fieles y confían en Él. Dos palabras otra vez está el profeta Isaías destacando en esta ocasión, hermanos: fidelidad y confianza ahora de parte de nosotros a Dios, porque Dios es fiel, es fiel. Diga amén, hermanos, amén. Entonces, podríamos también expresar y ponerlo con signos de admiración: Dios es nuestro refugio, entonces, porque nos hemos mantenido fieles, hemos aprendido a confiar. Por ello, Dios es nuestro refugio eterno. Y ahora podemos exclamar, así como Jeremías exclamó: Dios es todo para mí. Ahora podríamos exclamar diciendo: confiemos siempre en Él. Diga un fuerte amén allá en casita, donde quiera que nos estás mirando. Esta es otra de las grandes declaraciones de fe que encontramos en la Biblia. Por ello, Isaías como Jeremías pronuncian estas declaraciones, y por eso la importancia, por eso estoy invitándoles a reflexionar en estas porciones. Estas declaraciones, tanto de Isaías y de Jeremías, lo hacen en contextos de mucha dificultad, en contextos de sufrimiento, de zozobra, de inquietud, de inestabilidad, hermanos, en los cuales ellos en su presente estaban viviendo. Ahora, la riqueza de este texto consiste en que no es una frase optimista. No podemos citarla simplemente como una frase que produce optimismo, alegría, nos alienta. No. Sino que en estas porciones que estamos citando, tanto Jeremías como Isaías en este caso, está citando algunos de los atributos que le caracterizan a Dios. En otras palabras, así es Dios. Dios es fiel. Diga amén, hermanos. Amén. Y en su fidelidad, Él siempre va a buscar el bienestar. Y ahí la palabra shalom se invoca. Por eso las palabras que destacan en esta porción son la palabra paz, la palabra perseverancia, la palabra confianza y la declaración en esta porción de que Jehová es el Señor. Estas son las palabras relevantes de este texto. Y ahora te invito a que juntos podamos mirar la importancia a detalle de estas declaraciones. Si tú vas al capítulo 26, donde estamos en el libro de Isaías, en el verso 1, va a comenzar diciendo algo que parece inadvertido, pero vamos a llamar la atención. Comienza diciendo: en aquel día. Esta frase comienza Isaías. Hay una intención cuando Isaías está marcando esta pauta en la construcción gramatical, en esta oración. En aquel día. Esta es una frase que lo va a usar Isaías frecuentemente, pero es una frase que se debe tal vez entender desde el punto de vista escatológico. O sea, está apuntando a un futuro. Por ello, Isaías va a decir: en aquel día se cantará, en aquel día habrá una ciudad fuerte, en aquel día Jerusalén, y está invocando, está apuntando a un día. En otras palabras, es una palabra de esperanza, de aliento que está trayendo al pueblo, hermanos. Ahora, en el contexto inmediato, cuando escribe esto Isaías, entendemos que Jerusalén está lejos de ser una ciudad de paz, está en medio de un caos. Entonces, la ciudad que cita a Isaías en el verso 1, hermanos, y adelante, esa ciudad que está citando no debe su fuerza a una muralla física, ni necesita ya defensas materiales. ¿Por qué? Porque ahora dice que la defensa y la fortaleza de ellos va a ser su mismo Dios. Diga amén, hermano. ¿Quién va a actuar como guardián y protector? Nos llama la atención esta primera declaración. Fuerte ciudad tenemos. Miren, está mirando el futuro ahora bajo la protección y bajo el cuidado de Dios, hermanos. Por eso en aquel día, miren cuándo fue escrito eso y cuándo lo estamos leyendo
y en qué contextos estamos leyendo este verso, hermanos, porque en aquel día me parece que tú y yo ahora lo estamos viviendo. Esta frase, ahora en Cristo Jesús, en nuestro Mesías, en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Si seguimos avanzando en el verso 2 de esta porción, el verso 2 comienza diciendo, abrid ahora las puertas y entrad la gente justa, guardadora de verdades. Amén. En un anterior contexto de defensa, de zozobra, de miedo, sería tal vez lo aconsejable que cierren sus puertas. Ahora el profeta Isaías dice todo lo contrario. Ahora es menester, está diciendo, abrir las puertas ahora de par en par. Eso está diciendo el verso 2. ¿Por qué? Porque una nación justa, y aquí quiero llamar tu atención, porque si tú revisas esa palabra, nación justa, en el hebreo, del hebreo más bien fue traducida esta palabra nación justa, pero en el hebreo lo lees como Goy Sadik. Amén. Está hablando de ciudades extranjeras. No está hablando precisamente solamente de la nación de Israel, sino que en un futuro ahora Isaías está mirando a las naciones extranjeras. Le llaman gentiles en el texto bíblico. La palabra gentil es la traducción de la palabra goyim. Entonces aquí está hablando de que tienen que abrir las puertas, se van a abrir las puertas de par en par para que una nación justa, y así me atrevo a decir, nos describe Isaías a todos aquellos que íbamos a llegar al conocimiento de Dios, a los pies de Dios, e íbamos a conocer a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesús. Diga amén, hermanos. Aquí nos está mirando. Ahora dice, abran las puertas para que una nación justa, así nos está describiendo Goy Sadik. Y ahora, ¿cuál es la cualidad de esta nación justa como nos está mirando, hermanos? Dice, guardadora de fidelidades, literalmente. Es un pueblo fiel, está describiéndonos, me atrevo a decir, a la iglesia de Cristo. Diga amén, hermanos. Por ello, debemos entender cómo muchos comentaristas cuando se detienen en este texto y dice nación justa, es una nación extranjera, no es Israel necesariamente, y con esa cualidad que es fiel, guardadora de fidelidades. Amén, hermanos. Encontramos, por ejemplo, en la interpretación rabínica de este texto, cuando los comentaristas hacen referencia a eso, que está hablando de un justo gentil. Amén. Un gentil, un pueblo extranjero de Israel que ha sido justificado. Y que este justo gentil, así un rabino lo traduce, está describiendo que los justos de todos los pueblos del mundo tendrán su porción en el mundo venidero. En otras palabras, que la salvación también, la obra de Cristo es para todos, para todos, para todos. Por ello, la importancia de ver el contexto para poder llegar al texto que hemos citado en el verso 3. Amén. Que comienza diciendo, por ello, Señor, tú guardarás a estos justos, a estos fieles, a estos que tienen esa disposición, y tomen en cuenta esa palabra, disposición constante. Esa es la manera como el verso 3 se debería interpretar. Por ello dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está citando y está diciendo, aquel que tiene una disposición constante. Por eso subrayamos la palabra perseverante, constante, hermano. No de un día sí y otro día no, sino que es constante, que persevera. Y así también Lucas describe a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, hermanos. Una iglesia que perseveraba en la palabra, una iglesia que perseveraba en la oración, una iglesia que perseveraba en el partimiento del pan, una iglesia que perseveraba en la comunión unos con otros.
a estos que tienen una disposición constante. Y quiero invitarte y decirte, hermano, que está describiéndote a ti y a mí que amamos a Dios, que en medio de todo estamos perseverando, nos reunimos a adorar, nos reunimos a alabar al Señor, a estudiar su palabra y disponemos el corazón. Eso es lo importante del verso 3. Eso es lo relevante del verso 3. Aquel justo, aquel fiel que tiene una disposición constante. Literalmente así se traduce esa porción. A esos, dice ahora Isaías, los guardarás en paz. En paz. Esto es perfecta paz. ¿Por qué? Porque aquel que tiene una disposición constante, aquel que persevera, aquel que es fiel, en otras palabras, está mostrando con esas actitudes que ha confiado y confía plenamente en Dios. Diga amén, hermano. Que confía plenamente en Dios en medio. Por eso la importancia de leer estos textos, hermanos, y en medio de las circunstancias. Por eso Jeremías y Isaías podrían marcar muy bien en nuestro corazón cómo adorar a Dios, cómo relacionarnos con Él, cómo aprender a confiar. Y uso la palabra aprender porque ninguno de nosotros podría decir, hermanos, que confiamos plenamente en Dios, sino que estamos creciendo en la fe, estamos aprendiendo a confiar en Él. Amén. Por ello, el verso 3, nuevamente retornando al texto, dice, los que de veras entonces confían en Dios, van a gozar de completa paz. ¿Por qué? Porque adoran y creen y tienen una relación con el Dios de paz. Así como Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses. Por eso, qué linda promesa, ¿no? Cuando podemos leer que los vas a guardar en esa paz. A pesar de todas las aflicciones y adversidades que puedan sobrevenir a los justos también. Será como las aguas tranquilas del océano bajo el oleaje que levantan las furiosas tempestades. Leía esta ilustración, hermanos. Mientras miramos en el horizonte que en el océano se levantan las tempestades, hay un oleaje debajo, hermano, que está manso, que está tranquilo. En otras palabras, cuando parezca que no nos queda ninguna otra cosa o persona en quien confiar, Isaías nos está diciendo, confiemos en Dios siempre, en todo tiempo, con el corazón y con toda la mente. Por eso hablamos de una disposición constante. Por ello, hermanos, entendiendo esta promesa en forma de exhortación en el verso 3, cualquier cosa de este mundo en que pongamos nuestra confianza o que la gente ponga su confianza, está confinada dentro de los límites de tiempo. Es temporal. Cualquier cosa. Circunstancias políticas, circunstancias económicas, circunstancias humanas. Hermanos, en lo que el ser humano ponga su confianza, está confinada dentro de los límites del tiempo. No es para la eternidad, no es para siempre. Pero por lo contrario, aquello por lo que ponemos nuestra confianza en Dios, aquellos que hemos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, perdurará para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque en Jehová, en el que era, en el que es y en el que ha de venir, Él es la roca de los siglos, dice la palabra de Dios. Es decir, la roca eterna, hermano, la roca de las edades, la roca de las eternidades. Dios lo ilustra así, es una roca inconmovible. Quien en Él se apoya, en otras palabras, no quedará avergonzado ni decepcionado. Querido hermano, hermana, aprópiate de esta declaración y de esta promesa en tu corazón. Aquel que confía en Dios no va a quedar avergonzado, no va a quedar decepcionado en medio de todas las circunstancias. Por eso, esta
esta palabra tiene una importancia relevante en el contexto en el cual estamos viviendo. Entonces, con esta confianza puesta en Dios, todos los creyentes aún, aunque pasen por aflicción, así como los del contexto de Isaías, amén, que les llamaban los menesterosos de Israel, hermanos, pero también sumando a ello toda la gente justa de otras naciones, hermanos, miren en el verso, en los versos de adelante, ¿qué van a hacer? Dice, hollarán a las ciudades altivas. En otras palabras, los orgullosos, los soberbios serán humillados, dice, y los humildes serán exaltados. Diga amén, hermano. ¿Por qué? Porque han aprendido y confían en Dios en medio de todo. Amén. Esas ciudades, cita los versos 6, versos 5 del capítulo 26, hermanos. Esas ciudades altivas serán derribadas hasta el polvo. No dice, miren en esa declaración, que la hollarán poderosos ejércitos, sino que los pies de los pobres y de los afligidos los hollarán, los pisotearán. Está en otras palabras diciendo, todo aquel que confía en Dios será exaltado y levantado, no será avergonzado ni decepcionado. Y esas fueron las palabras de Jesús en sus discursos inaugurales de su ministerio, narrado allá en los evangelios, hermanos. Cuando dice, bienaventurados, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, está diciendo, alégrense, alégrense, porque ese tiempo que Isaías estaba diciendo en aquel tiempo ha llegado en Cristo Jesús. Por ello, querido hermano y hermana, el resultado de confiar en Dios, el resultado de mostrar fidelidad en medio de todo, amén, el resultado de mantener una relación fuerte de confianza, hermanos, que implica fe, fidelidad, lealtad en su palabra, en su propósito, en sus promesas, en el ser de Dios, hermanos. El resultado de todo eso dice que es la paz. Al final, el justo, y está describiendo aquellos que han recibido la imputación de la justicia de Cristo solamente por la fe, verán su recompensa. Y es esa paz, esa paz. Ahora, habiendo entendido el contexto del texto, de cómo Isaías nos comunica eso, ahora te invito en este momento a que juntos podamos analizar esta palabra que tiene una riqueza sin par, la palabra paz. Esta palabra traducida del hebreo shalom, que seguramente casi todos o todos hemos escuchado muy bien. Amén. Este término shalom, en general es un término que engloba varios conceptos. Por ejemplo, el concepto de paz, el concepto de integridad, el concepto de bienestar y el concepto de salud. Amén. Esta palabra tiene una riqueza encerrada en esta palabra. Ahora, en lenguaje árabe es la palabra salam, parece corresponder y tener como sinónimo. Pero bueno, si revisamos un poquito las traducciones, en la Septuaginta, por ejemplo, en el griego, en la Biblia griega, fue traducida la palabra shalom como eirene, paz. Amén. Y en ese contexto está describiendo paz como una relación armónica, de armonía entre individuos, ¿no? Así lo puedes leer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, en la carta a los Romanos en el capítulo 14, ¿no? Y también paz no solamente entre individuos, sino paz también entre naciones, ¿sí? Ahora, volvemos a la palabra shalom. Esta palabra shalom incluye también la idea de salud, ¿no? Por eso hablábamos de varios conceptos que engloba la palabra shalom: paz, integridad, bienestar y salud, ¿no? Ahora, la Septuaginta, cuando tradujo esta palabra shalom y la palabra shalom como salud,
la tradujo frecuentemente como sotería, como salvación. Amén. Por eso cuando leemos en el libro de Levítico, por ejemplo, o en Lucas capítulo 7, capítulo 8, acerca de la ofrenda de paz, era una ofrenda de salvación, ¿no? Salud junto a salvación. Ahora, tiene una raíz también, salvación tiene una raíz también en el hebreo, en la palabra yasha. Y la palabra yasha quiere decir tanto salvación como sanidad, tiene que ver con salud, ¿no? Entonces hay un conjunto de ideas, hay un conjunto de conceptos mucho más amplio que habla de la palabra shalom. Si volvemos al texto que estamos haciendo referencia en Isaías, cuando dice tú guardarás en completa paz, entonces no solamente está diciendo una paz como ausencia de conflictos, sino está hablando de una paz integral, de un bienestar integral, de una salud integral, de una salvación integral. Ahí está la importancia, hermanos. Por eso shalom es un término muy importante para nosotros, como era para el pueblo de Israel, y es para Dios, es importante para nosotros. Por eso revisamos este texto con detenimiento, esta palabra, hermanos, por lo que podemos entender entonces que la palabra shalom no solamente puede manifestarse en una ausencia de conflicto, decíamos, sino en un tiempo de reposo, de tranquilidad. Amén. Integral, donde se manifiesta el bienestar y la salud. Pero en un estado de armonía, hermanos. Amén. Que denota ese sentido de bienestar, del buen vivir. Amén. Por ello, cuando revisamos el texto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 122, pedir por la paz de Jerusalén era una de las grandes oraciones que el pueblo de Israel hacía, hermanos. Ahora, cuando revisamos el texto de Isaías y revisamos la palabra paz, hermanos, vamos a encontrar otra de las declaraciones hermosas acerca del Mesías, cuando en Isaías capítulo 9, verso 6, habla del príncipe de paz. Y ese príncipe que introducirá un gobierno armónico, de paz, de integridad, de bienestar, de salud, hermanos. También el profeta Ezequiel presenta la paz como un elemento, hermanos, esencial en el nuevo pacto, en ese pacto que hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, revisando por eso la importancia, ¿no?, de esta declaración, dice a los justos, a los fieles, tú los vas a guardar en completa paz. Y me atrevo a decirte, querido hermano y hermana, si estás en Cristo Jesús, esta paz que sobrepasa todo entendimiento debe comenzar a manifestarse en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, aún en medio de todas las circunstancias, como hemos dicho, que podamos vivir en este año presente, en el año 2021. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, leemos innumerables declaraciones en la carta a los Romanos, en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los de Tesalónica, en el libro a los Hebreos, y hay muchos textos, hermanos, donde a Dios se le presenta constantemente como un Dios de paz, un Dios de shalom. Ahora, si esto lo aplicamos en un sentido espiritual, ¿estamos hablando de qué? Y aquí la importancia, y aquí por eso hablamos de confianza, hermanos, ¿sí? Aquí quiero llamar tu atención también, que esta paz se manifiesta en una relación de armonía entre Dios y el hombre. Y esta paz, como una relación armónica, fue conseguida, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió con Dios. Por eso, cuando Pablo escribe la segunda carta a la iglesia de Corinto en el capítulo 5, y también lo puedes encontrar en Romanos capítulo 5, hace una declaración tremenda el apóstol Pablo cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
O sea que Él mismo estableció la paz. Y esa paz está desde entonces proclamando una especie de amnistía, hermanos, de hacer mudar al rebelde, arrepentido, en una criatura de paz. Por eso cuando miramos a la iglesia, es una iglesia de paz, de shalom, hermanos. ¿Cuál es el testimonio que tú y yo damos al mundo? Hermanos, una vida de paz, una vida que ha sido reconciliada con Dios y una vida que se está reconciliando en el plano horizontal con el prójimo, hermanos. Esta es, en otras palabras, la razón de que todo creyente que ha sido justificado por la obra de Cristo tiene paz para con Dios, como dice la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Esta paz de Dios, que como dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, puede entonces guardar el corazón y la mente, y se debe guardar el corazón y la mente en Cristo Jesús. Este corazón de paz conoce el gozo, conoce la aventura, y como dice el Salmo 4:8, ese corazón de paz se acuesta y duerme confiadamente. Qué bonito es entender eso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, dice el salmista, me haces vivir confiado. Es alguien que ha experimentado, pero la respuesta de ese ser que ha experimentado es que ahora tiene una disposición, queridos hermanos y hermanas. Persevera, es fiel, es justo. Y esa es la manera como está proclamando y está dando testimonio de que Dios es un Dios de paz, de amor, de fidelidad. Ahora, cuando leemos los evangelios, hermanos, Jesús, nuestro Señor, exhorta a sus discípulos a tener paz. Amén. Y les exhorta a tener paz no solamente con Dios, ahora, sino unos con otros. Marcos capítulo 9 lo dice así. Amén. Exhorta. Ahora, el apóstol Pablo también, cuando escribe a los romanos, exhorta también en ese mismo sentido, hermanos, a los creyentes a estar en paz con todos los hombres. Por eso, Mateo capítulo 5, verso 9, en el Sermón del Monte, Jesús dice, y me parece que Mateo captó muy bien, amén, esta idea que ya viene desde el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Jesús pronuncia una palabra a sus discípulos, a los que aman, a los que le siguen, les dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Diga amén conmigo. Entonces, qué importante este texto en este contexto en el cual estamos viviendo en el presente. Qué importante el testimonio que como iglesia estamos dando en el día de hoy. Amén. Qué importante es entender esto, que es una virtud dada por Dios de relación, hermanos. Amén. Entonces, el cristiano debe ser pacífico, así como su Señor es pacífico, y Él lo describió con dos palabras, manso y apacible. Y que Dios, Jesús, bendice a los pacificadores. Amén. Entonces, mansedumbre y paciencia añade las virtudes de Él. Habiendo entendido esto, entonces, querido hermano y hermana, todos los que están escuchando este mensaje, ¿cómo debemos entonces los cristianos vivir en este tiempo? En esta semana que estamos terminando, hermanos, a las noticias de la pandemia y de todo ello que estamos sufriendo en el día de hoy, se ha sumado a este estado de pandemia, se ha sumado una gran crisis política, hermanos, que ha traído la atención de propios y extraños. Tales fueron los eventos que hemos visto en las noticias, hermanos, que hemos observado,
que introdujo una serie de debates, discusiones, posiciones encontradas, aún dentro de la Iglesia de Cristo. Estaba leyendo en estos días los informes del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades, acerca de la pandemia, hermanos, y de todo lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y en este informe está mencionando que esta pandemia está causando mucho estrés y muchas veces de un estrés extremo en medio de la sociedad. Y ese estrés extremo, decían ellos en su informe, está manifestándose en estados de temor y de ansiedades. Y está generando emociones muy fuertes, hermanos, tanto en adultos como niños. En realidad, todo el entorno familiar no es ajeno a la situación en la cual estamos viviendo. Ahora, el CDC mismo reconoce, ¿no?, que están sugiriendo y están exigiendo y están esforzando, hermanos, en que se apliquen medidas que se están aplicando como el distanciamiento social. Amén. Por ello, les decía comenzando, ¿no?, muchas congregaciones como la nuestra no nos podemos reunir ya casi un año, hermanos, y estamos por este medio. Ahora, este distanciamiento social, hay una realidad, está provocando estados de aislamiento y de soledad. Y estos estados de aislamiento y soledad están manifestándose en un incremento de estados de estrés y de ansiedad. El mismo CDC menciona que el distanciamiento, aunque está provocando eso, es necesario a pesar de todo ello. Amén. Pues el estrés, hermanos, que creo que nadie es ajeno a ello, está provocando reacciones de temor y de preocupación. De temor y preocupación en áreas tan sensibles para cada uno de nosotros, en la salud personal, temor y preocupación por los seres queridos, temor y preocupación por las finanzas, temor y preocupación por nuestras fuentes laborales. Amén. Todo esto está ocasionando cambios. El CDC dice, por ejemplo, en los patrones de sueño, en la alimentación, produciendo dificultades para dormir, para concentrarse, con el agravamiento de problemas de salud crónicos, hermanos. Amén. Y algunos hablan de que todo esto está provocando una serie de problemas de salud mental. Amén. Y leía en ese mismo reporte que en todo este periodo se ha incrementado tremendamente, hermanos, el consumo de tabaco y de alcohol y de otras sustancias adictivas, hermanos. Pues lo cierto es que el ser humano tiene una serie de respuestas, hay una diversidad de respuestas y de reacciones ante estos eventos que producen un estado de inestabilidad, de preocupación, de ansiedades, hermanos. Amén. Pero en medio de ello, ahora la iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, en medio de ellos, ¿cómo debemos responder? ¿Qué debemos tomar en cuenta habiendo entendido el texto bíblico y la declaración de Isaías? Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, Señor, persevera, porque en ti ha confiado. Lo primero, y quiero que lo apropies en tu corazón y en tu mente, hermanos, es que este es un periodo donde debe crecer y se debe afirmar nuestra relación de confianza con Dios. Diga amén conmigo. Este es un periodo donde Dios debe mirar en nosotros que hemos aprendido y estamos aprendiendo a confiar cada día más y más en Dios. Pero también debemos considerar un segundo aspecto, hermanos. Amén. Que nuestras relaciones personales con el cónyuge, con la familia, con la comunidad de fe, la iglesia, amistades, compañeros de trabajo, debe ser una relación de armonía, de solidaridad, de compasión, de oración, de bendición, hermanos. Porque nosotros como cristianos posiblemente confiamos más en Dios,
pero hay otros que están alrededor nuestro, hermanos, que están sufriendo. Debemos ser empáticos, debemos ser solidarios, debemos ser compasivos con ellos y orar, dar palabras de ánimo. Por ello, comenzaba diciéndoles que he propuesto en mi corazón, hermanos, en estas semanas, a buscar en el texto bíblico el consejo de Dios, el consejo de palabras de esperanza, hermanos, de ánimo, de fe, de amor, que está plagado en todo el texto bíblico y que son para cada uno de nosotros, hermanos. El día de ayer tempranito fue muy educativo e interesante escuchar lo que estaba compartiendo mi amigo pastor Jonathan López. Él es pastor allá en Nuevo México, en Farmington, Nuevo México, a quien le mando un fuerte abrazo y me alegro por su recuperación. Él ha pasado por este evento, está saliendo de este evento, de esta pandemia, hermanos, y él estaba compartiendo su experiencia, hermanos, pero en medio de todo lo que citó, él me llamó la atención, en medio de toda su narrativa, el hecho de que como su iglesia, sus amigos, sus colegas se mantuvieron en comunicación constante para animar, para dar palabras de fe, de esperanza, solidaridad, hermanos. Amén. En medio de este aislamiento y en medio de esta pandemia, en medio de este distanciamiento social, tenemos que reimaginar, tenemos que repensar, tenemos que esforzarnos en cómo mantener nuestras relaciones, hermanos, de fe, no solamente con la iglesia, sino compañeros de trabajo, vecinos, familia, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos van a mirar al justo, van a mirar al que confía en Dios, van a mirar al fiel de Dios. Y ese testimonio va a traer ánimo en medio de todo un estado de situaciones que produce desánimo, hermanos. Entonces, si queremos nosotros experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y queremos que otros experimenten esa paz, hermanos, que tú y yo estamos viviendo y estamos aprendiendo y estamos creciendo en ese conocimiento y en ese estilo de vida, hermanos, tanto nosotros como ellos deberían apropiarse de lo dicho por el profeta Isaías. ¿Saben qué dijo el profeta Isaías? Dios hará vivir en paz. En el verso 3, capítulo 26, lo que hemos comenzado diciendo. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Porque Dios es nuestro refugio eterno. Y por eso podemos exclamar, confiemos siempre en Él. Así como exclamó Isaías. Amén, hermanos. Jesús lo dijo. Lo dijo en el Evangelio de Juan. Juan, el evangelista, en el capítulo 14, verso 27, está captando las palabras en este mismo sentir de Isaías, cuando Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Amén, hermanos, la paz os dejo, les dijo a sus discípulos, y por ende a todos los que íbamos a seguirle a Él, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da, temporal, hermanos. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús, ni tengan miedo. En otras palabras, confíen en Dios y confíen en mí. Les doy la paz, dijo Él. Mi propia paz, porque Él es el príncipe de paz. Esa paz que no es como la paz que desea el mundo. Por ello pudo decir, no tengan miedo. No tengan temor por lo que va a pasar. Por ello la iglesia de Cristo, queridos hermanos, está por encima de las circunstancias. Está por encima de todo lo que podamos vivir. Te lo voy a decir y con mucho respeto, querido hermano y hermana. Ningún proyecto político puede reemplazar el proyecto de Dios del reino de los cielos.
Ningún proyecto temporal y humano terrenal puede reemplazar el proyecto de Dios de salvación de toda su creación, hermanos. Ningún proyecto humano, iniciativa humana, emprendimiento humano puede producir esta paz, que es el resultado de haber sido reconciliados con Dios. Por ello, la iglesia es el referente para todos. Esta es la manera como damos testimonio. Tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu familia, ¿cómo van a saber de Jesucristo? Cuando miren tu corazón, tu estilo de vida, tus actitudes, tus palabras. Amén. Esta es la manera como glorificamos a nuestro Padre. Mi deseo es que esta paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón, hermano y hermana, en este día. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu salud. Pero que esa bendición repose sobre una disposición tuya de amar y adorar a Dios. Y cierro esta porción leyendo el verso 1 del capítulo 25 de Isaías, cuando él alaba y dice: Jehová, tú eres mi Dios. Jehová, tú eres mi Dios. Por ello te exaltaré, te alabaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, Señor. Tus consejos antiguos, Señor, son verdad y firmeza. Que este día sea un día que hemos consagrado para adorarle, alabarle y bendecir su santo nombre. ¿Oramos juntos? Gracias, Padre, te damos, habiendo estudiado tu bendita palabra, Señor. Te rogamos que esta palabra se haga real en cada una de nuestras vidas, Señor. Que esta palabra sea depositada como semilla en nuestros corazones para que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Que esta palabra no solamente produzca fruto en cada uno de nosotros, se traduzca en paz, Señor, en armonía, en prosperidad, en salud, Padre, sino que esta palabra también pueda ser comunicada como una palabra de esperanza al corazón de muchas personas que están desalentadas, desanimadas, en sufrimiento, Padre. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos y permitir ser de bendición, Señor. Que en esta semana podamos tener una palabra de esperanza para todo aquel que está sufriendo, que está en temor, en miedo, en duda, Señor, o que ha perdido un ser querido, Padre Santo. Que su esperanza ponga en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada uno de los que están conectando, han conectado semana a semana, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, bendito Padre, por nuestra hermana, por nuestro hermano Ángel, Norma, por nuestra hermana Rosita, su familia, mi hermana Juanita Arias, mi hermano Marco Antonio Claure. Gracias por mi hermana Celia Barrios, su familia, Señor. Gracias por mi hermana Esperanza. Gracias por mi hermano David, Señor. Gracias por mi hermano Alejandro, Señor. Por mi hermana Maggie y su familia. Gracias, bendito Padre. Por la pastora Mirbella, su ministerio. Padre Santo, gracias. Gracias por su familia. Gracias por mi hermano Israel. Gracias, Señor. Por todos los que están conectados, mi hermano Luis Ortiz. Gracias, Señor, por el pastor Luciano Moreno, siervo tuyo, Señor, su familia, su ministerio. Gracias, bendito Padre, por mi hermano Luis Camacho. Gracias, Padre Santo, por mi hermana Leticia Redondo allá en México, Señor. Gracias por mi hermana Aurorita, Señor, mi hermano Julio. Gracias, bendito Padre. Gracias por el pastor José Salazar, a quien aprecio mucho. Gracias por mi familia, mis hijas, Andrea,
Ashley, Jaciel, gracias por mi nieto, gracias por Jeff, gracias por mi esposa, mi familia, mis suegros, gracias por Ulises y su linda familia, Señor, gracias, bendito Padre, por doña Rina, don Albertito allá en Bolivia, Señor, gracias por mi hermana Margo Martínez, gracias, bendito Padre, por mis amigos, Señor, de mi niñez, mis amigos, Señor, a quien recuerdo con mucho cariño, Ronald y todos ellos, Padre Santo, gracias por mi hermano Enrique López, mi hermano Oscar allá en San Diego, Señor, gracias por mi hermana Yanira, por Asael, gracias por mi querido amigo Nils allá en Bolivia, Señor, gracias por mi hermana Lupita Arias, Padre Santo, gracias bendito Padre, gracias por mi hermano Nemo, su familia, Señor, allá en Fullerton, gracias bendito Padre, por mi hermana Luz María Pérez, te pido una bendición especial sobre ella y su familia, Señor. Gracias por Alan, mi querido hermano Alan de la Cruz, mi hermano Erasto, Esperanza, Javier y todos los que están en su casa. Gracias por mi hermana Adriana Vázquez. Gracias por mi querido amigo Dani Benítez, allá en el norte de California, Señor. Gracias, mi hermana Coti Roxana, Señor, en Bolivia. Gracias por Karen, Sergio, Señor, gracias por tantos que nos hemos unido en el día de hoy. Mi hermano Modesto, allá en Lake Forest, Señor, gracias, bendito Padre, por todos los que nos hemos unido en este día. Mi hermano José Camarena, Señor, gracias por mi hermana Nora Valdés, allá en Mexicali. Gracias por toda su familia. Bendícele, Señor, guárdalo, Señor. Mi hermano, mi amigo, mi querido hermano Choquito, Juan Carlos Bosque, gracias por él, bendito Padre. Gracias, gracias, gracias por todos ellos, bendito Padre. Que tu bendición se derrame abundantemente y repose en sus corazones y produzca gozo, paz, alegría, Señor, en medio de todo ello. Y que podamos bendecir, Señor. Bendecimos Israel, bendecimos nuestros gobiernos, bendecimos, Señor, porque sabemos que tú tienes en tus manos el destino de todo, Padre. Y siempre te daremos la gloria, la alabanza, el reconocimiento a ti, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Amén y amén, amén. Un gran abrazo, queridos hermanos y hermanas, amigos, y seguramente, si Dios lo permite, será hasta la próxima semana en que podamos reunirnos. Y no se olviden, mire, nada más un último comentario. Estas grabaciones ya están en nuestro canal en YouTube. Usted puede entrar a José Luis Saavedra 22 allá en YouTube y buscarnos y poder compartir con todos aquellos que necesiten una voz de aliento en sus corazones. Dios les bendiga y Dios mediante nos reunimos la próxima semana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Llegará el día cuando tú recibirás una corona. Todo el cielo te dará la bienvenida. Dios te dirá: buen siervo mío, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. El día cuando Dios enjugará todas tus lágrimas, vestiduras blancas cubrirán tu cuerpo. Él te dirá: buen siervo mío, que hay moradas celestiales preparadas para ti. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Cargando la cruz y niégate a ti mismo. En ninguno que mira hacia atrás agrada a Jesucristo. Siembra y
para ti mismo. Oh, sigue cargando la cruz y niégate a ti mismo. Que ninguno que mira hacia atrás agrada a Jesucristo. Siembra y cosecharás para ti mismo. Llegará el día y verás tus sueños hechos realidad. La paz y el gozo ya nunca terminarán. Oh no, oh no. Llegará el día cuando Dios enjugará todas tus lágrimas. Vestiduras blancas cubrirán tu cuerpo. Él te dirá: siervo mío, que hay moradas celestiales preparadas para ti. Entra en el gozo de tu Señor. Yo te escogí, entra en el gozo de tu Señor. Cargando la cruz y niégate a ti mismo. Que ninguno que mira hacia atrás agrada a Jesucristo. Siembra y cosecharás para ti mismo. Oh, sigue cargando la cruz y niégate a ti mismo. Que ninguno que mira hacia atrás agrada a Jesucristo. Siembra y cosecharás para ti mismo. Siembra y cosecharás para ti mismo.